Otra de las ideas que ha moldeado la sociedad humana, tanto como lo hizo la religión, cosa que vimos en el video anterior de esta saga de ideas que moldearon al mundo, te invito a que lo puedas ver. Pero a posterior, vendría otra idea que también continuaría moldeando al mundo hasta nuestros días. Esta fue la idea de que Dios no existe. Aunque durante la historia se ha negado esporádicamente la existencia de Dios, sin embargo, el ateísmo se ha popularizado solo en los últimos siglos. ¿Sabes por qué? Bueno, para ello hagamos un poco de historia. La negación de la existencia de Dios alcanzó una altura impresionante para el siglo XIX, pues la cuestión que se atrevían ahora a plantear para aquel tiempo era: ¿podían existir la vida y el universo sin una primera causa sobrenatural? Y ahora bien, si existía esa causa sobrenatural, ¿había que adorarlo o era una pérdida de tiempo? Las respuestas de los filósofos más conocidos de la época no se hicieron esperar. Las grandes mentes del siglo XIX fueron contundentes en cuanto a Dios y la religión. Por ejemplo, algunos pensaban, tal como ya no necesitamos un código moral, tampoco necesitamos la religión. Esto lo dijo Friedrich Nietzsche, y luego Karl Marx, cuyos escritos tendrían una profunda influencia en las siguientes décadas, se despachó a gusto diciendo que él quería liberar a las personas de las cadenas de la religión. A todos estos sentimientos anti-Dios les vendría como anillo al dedo algo que sucedió a mediados del siglo XVIII. Para ese tiempo se comisionó al filósofo Denis Diderot a traducir del inglés al francés una enciclopedia de un solo tomo, pero el amigo Diderot como que se entusiasmó un poco con el encargo e hizo mucho más de lo que se le pidió. Diderot pasó 3 décadas redactando su famosa enciclopedia, una obra que contendría 28 tomos y que al parecer logró captar el espíritu de la época. Según la obra Las grandes épocas de la humanidad, dice que Diderot se atrevió a proclamar el credo radical de los filósofos: el hombre puede mejorar su condición si sustituye la fe por la razón como guía. Algo que era llamativo acerca de esta enciclopedia era la ausencia de cualquier referencia a Dios. Por la selección de materias que habían hecho los publicadores, parecían indicar con claridad que la religión, para ellos, no era uno de los temas que el hombre necesitara conocer. No nos sorprende que la Iglesia pusiera el grito en el cielo e intentara suprimir la enciclopedia en cuanto ésta salió. De hecho, fue tal el impacto de esta obra que hasta el ministro de Justicia la denunció como subversiva en lo relativo a la política, la moral y la religión. Y por supuesto, ahí vemos nuevamente siempre los religiosos y su gusto por quemar libros incómodos. Sin embargo, a pesar de sus enemigos, unas 4.000 personas solicitaron la enciclopedia de Diderot. Un número que la verdad que resulta asombroso si se tiene en cuenta que valía un buen billetito para aquel tiempo. Pero esta obra desataría una tendencia casi escondida en aquel tiempo hacia cierto ateísmo que terminaría convirtiéndose en una abierta negación de Dios. Y muchos creen que esta obra de Diderot fue algo así como el puntapié inicial o la base de aquel movimiento. Para aquel tiempo estas declaraciones, por ejemplo las que hacían la enciclopedia, impresionaron y escandalizaron a mucha gente. Aún así, convengamos que las raíces de las ideas ateas habían empezado a crecer mucho antes de Diderot. Pero, ¿saben lo que resulta gracioso en este caso? El hecho de que paradójicamente fue la religión, principalmente la cristiandad, la que fomentó el crecimiento moderno del ateísmo. ¿Cómo es posible?, dirán ustedes. Bueno, piensen en esto. La corrupción de las instituciones religiosas provocó mucha desilusión y protesta en aquella época. Sucede que, cuando la humanidad sale de la espantosa Edad Media, la cual llegó a ser conocida como la era del oscurantismo debido
a los abusos perpetrados por las grandes iglesias, entre los cuales figuraban la manipulación del poder monárquico, la infame Inquisición católica, etcétera, etcétera. Todo esto hizo que las mentes pensantes de la época comenzaran a cuestionar, a veces en voz baja, a veces un poco más elevando la voz, a esta milenaria institución religiosa, la cual para ese tiempo ya se había convertido en un brazo más del poder político. Y las altas jerarquías de la iglesia, especialmente los obispos, se reclutaban de entre la nobleza, y estos, sin disimulo, veían su oficio principalmente como una fuente de prestigio y poder, ya muy lejos de la espiritualidad que deberían encarnar. Sin embargo, para ser justos, los actos turbios no eran exclusivos de la Iglesia Católica. Por ejemplo, algunos personajes como Juan Calvino y Martín Lutero, los famosos reformadores de la Iglesia, desde donde luego saldrían los protestantes, usaron métodos que, aquí entre nosotros, no siempre fueron muy cristianos que digamos, pues estos también mostraron intolerancia y derramamiento de sangre, y se caracterizaron, al igual que la Iglesia Católica, por ser perpetradores de crueles abusos. 3 siglos más tarde, Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos, escribió: «Sería más perdonable no creer en ningún dios que blasfemarlo diciendo que creemos en los dioses de la Reforma». Está claro que la Reforma redujo el poder de la Iglesia Católica. Para entonces el Vaticano ya no poseía el monopolio de la fe religiosa, y muchos se unieron a las nuevas sectas protestantes, pero de este proceso turbio salieron más personas decepcionadas con la religión, y esto los llevó a perder el concepto de santidad que tenían sobre las iglesias y sus jerarquías. Ante este panorama tan difuso, algunos se dijeron a sí mismos, como para calmar sus conciencias: bueno, sí, en mi iglesia hay corrupción, abusos y silencio cómplice ante crímenes horrendos, pero no voy a abandonar la iglesia porque si no queda en manos de los malos. Sin embargo, no todos pensaban así de manera tan cómoda intelectualmente. Otros decidieron que Dios no podía estar representado por organizaciones tan escandalosas. Entonces abandonaron las grandes iglesias de la cristiandad. Pero todavía nos queda un tercer grupo de aquel tiempo. Este tercer grupo, al cual los abusos de los religiosos terminaron quitándoles el poco respeto que ya tenían hacia la religión, fue el de los ateos. Este creciente malestar fue el que abonó el terreno para que aquellas tímidas voces que apenas se escuchaban en contra de la religión se convirtieran en gritos abiertamente contrarios a las instituciones religiosas. Y por supuesto la ligó de arriba a Dios, a quien estas instituciones decían representar. Así pronto, los decepcionados de la religión hicieron del intelecto humano su objeto de adoración, lo cual obviamente resultaría en una actitud liberal y laxa que daba cabida a diferentes opiniones sobre la moral, sobre la familia y, por supuesto, sobre Dios. Ya para el siglo XVIII se imponía el pensamiento racional como la única solución de los problemas del mundo. Alguien que supo captar el sentimiento de aquella época fue el filósofo alemán Immanuel Kant, quien afirmó que el hombre veía estorbado su progreso por su dependencia de la dirección política y de la religiosa. Esta fue la actitud característica de lo que con el tiempo se conocería luego como el siglo de las luces, o como el siglo de la razón. Este periodo, que abarcó todo el siglo XVIII, estuvo marcado por una búsqueda casi obsesiva de conocimiento, lo que llevó a que el escepticismo reemplazara ahora a la fe ciega, y finalmente se terminarían cuestionando todas las tradiciones y ortodoxias antiguas. Y como ustedes imaginarán, una de las ortodoxias antiguas más criticadas y discutidas fue, obviamente, la religión. El hombre cambió su modo de ver la religión. Ya no le satisfacía la promesa de ser recompensado en el cielo, pedía una vida mejor en la tierra. Esto dio como resultado que se empezó a perder la fe en lo sobrenatural,
Aprovechando este creciente sentimiento en Europa, la mayoría de los filósofos del siglo de las luces despreciaron la religión y culparon en particular al clero de la Iglesia Católica del atraso y la denigración de la gente debido a su ambición desmedida, que a veces los llevaba a mantener a sus feligreses en la ignorancia. Sin embargo, en aquel tiempo la idea imperante en el ateísmo no era la negación rotunda de la existencia de Dios, pues muchos de estos filósofos insatisfechos con la religión se hicieron deístas. ¿Qué significa esto? Bueno, creían en Dios, pero afirmaban que éste no tenía ningún interés en el hombre. Sin embargo, otros sí se hicieron ateos declarados y rabiosos, como el filósofo Paul Henry, el llamado Barón de Holbach. Este decía que la religión era fuente de divisiones, locura y crímenes. Con el paso de los años, muchas personas más se cansaron de la cristiandad y compartieron los sentimientos de Holbach. De hecho, el mismo Karl Marx supo decir que la religión era el opio de los pueblos. Por todo esto, resulta tan irónico el que hayan sido las iglesias el caldo de cultivo del ateísmo, pues las religiones organizadas escandalizaron y disgustaron profundamente la conciencia occidental. Los desmanes de las iglesias y las sectas que habían devastado Europa al perpetrar masacres, manosear la política, al exigir a sus fieles matar a los de otra religión o a los de su misma religión pero de otras naciones, o al intentar excomulgar o deponer monarcas, hizo que ya la gente cansada de estar bajo la suela de los líderes religiosos expresaran una abierta negación de Dios. Y por supuesto, los filósofos y científicos aprovecharon para echarle unos palitos a esta hoguera atea, y no dudaron en proclamar con energía sus opiniones. Aquí, el enemigo era Dios. De hecho, pensaban que el odio hacia Dios era el principio de la sabiduría, pues para ellos el progreso verdadero de la humanidad tenía que fundamentarse en el ateísmo. Para que el ser humano progrese, había que matar a Dios. Pero esta rabia contra la religión al entrar al siglo XX sufriría un sutil cambio, pues la negación de Dios empezó a ser menos militante y rabiosa y comenzó a surgir una clase diferente de ateísmo, que afectó insospechadamente incluso a quienes profesaban creer en Dios. Sí, creyentes en Dios tomando un cierto estilo de ateísmo nuevo. Este movimiento, que como dijimos hace un momento se llamaban los deístas, querían establecer algo así como un equilibrio en el pensamiento. No querían irse al extremo de la negación de Dios, pero tampoco querían la fe ciega. Querían ser más razonables en cuanto a la intervención o no de Dios en los asuntos humanos. Entonces ellos proponían lo siguiente. Para ellos Dios era como un relojero. Armó el mecanismo, lo coordinó, le dio cuerdas y lo dejó funcionar. Así también Dios puso en marcha la creación, y luego le dio la espalda y se olvidó de ella. Los deístas creían que el ateísmo puro y duro era un error nacido de la desesperación, pero que la estructura autoritaria de la Iglesia Católica y la rigidez e intolerancia de sus doctrinas era aún más espantosa que no creer en Dios. Así, a medida que transcurrió el tiempo y los escándalos religiosos siguieron creciendo, el ateísmo dejó de ser una idea marginal de unos cuantos locos, librepensadores, resentidos y antisociales, y pasó a convertirse en una tendencia creciente y en una clara postura en contra de la existencia de Dios, la cual se extiende hasta nuestros días. De hecho, se cree que más del 90% de los europeos no tiene la misma firmeza en su fe religiosa. A esto hay que sumarle la creciente apatía de aquellos que solo se llaman creyentes de nombre y van rara vez a un oficio religioso. Ya Dios se ha convertido en solo un amuleto. Ante todo esto, estaremos frente al preludio de lo que tarde o temprano será una humanidad sin religión. Sin embargo, los ataques contra Dios y contra la religión no terminarían aquí, pues otra idea que pondría los últimos clavos al ataúd de Dios sería la teoría de la evolución, la cual afectaría la concepción de la esencia del hombre.
pero este tema quedará para el próximo video. Así llegamos al final. Si te gustó, dale like, suscríbete, comenta y comparte. Nos vemos en la próxima y gracias por estar allí.